Reconstruyendo tu casa, una nueva serie de reflexiones basada en el libro de Ageo, profeta menor. Y hoy vamos a hablar sobre meditar, una palabra o una invitación que Dios hace en apenas 2 capítulos 5 veces en el libro de Ageo. Bienvenidos nuevamente a otra semana de reflexión sobre la palabra de Dios en este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia, en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices de que nos acompañes otra semana. Recuerda ayudarnos para ayudar a otros, solamente suscribiendo, dándonos un like, compartiendo. Puede ser un instrumento de bendición para otros con este mensaje. No lo dejes de hacer. Gracias por acompañarnos otra semana nuevamente. Meditar, sí, una palabra que, como acabo de decir, aparece 5 veces en apenas 2 capítulos. Es decir, que para Dios era bien importante que el pueblo reflexionara. Sinónimo de la palabra meditar aquí, pensara bien. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer un error en nuestras vidas si no nos damos cuenta. No podemos corregir el camino equivocado que podemos estar llevando en nuestras vidas si no nos damos cuenta que estamos en un camino equivocado. Y para poder hacer ese tipo de correcciones es necesario precisamente revisarnos, estar en ese tipo de autorrevisión constante, de introspección constante, autoconocimiento. O sea, deberíamos conocernos, pero la realidad es que no nos conocemos. No nos damos cuenta de las cosas que realmente están pasando dentro de nosotros, que nos pueden estar limitando o evitando que podamos alcanzar todo ese potencial que tenemos ahora incluso en Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, no estamos haciendo una pausa para reflexionar, para pedir, para orar, para, bueno, tratar de precisamente vernos y reflexionar bien, meditar bien en el camino que estamos tomando, meditar en nuestro corazón, meditar en nuestro ser, meditar en nuestros pensamientos, meditar en las circunstancias que nos llevaron a no poner a Dios primero en nuestras vidas, bien sea el afán, la preocupación, el miedo, el enojo, un sistema de creencias instalado en nosotros por nuestra historia, nuestros padres, la educación, la crianza, la familia, la universidad, no sé, la sociedad en la que me crié. Entonces todo eso puede estar, sin identificarlo incluso, igual está haciendo su trabajo, no permitiéndome alcanzar esa relación que yo deseo con el Eterno, con Dios. Muchas personas, por supuesto, manifiestan tener fe. No dudo de que sus intenciones son correctas, pero una fe que no está basada realmente en una transformación no es coherente, no es fe real, porque la fe sin obras es muerta. Y no podemos tener una fe real si no logramos tener ese tipo de conexión con nosotros, esa conexión ontológica, conexión del ser con nosotros, para poder darnos cuenta de que hay algo que no está bien en mi vida y poder corregirlo y poder mejorarlo y poder transformarlo. Recuerden que las personas en los tiempos de Ageo, él aparece en la escena para llamar la atención al pueblo de Israel, debido a que tenían 20 años de haber regresado del cautiverio, habían reconstruido sus hogares, sus casas eran lujosas, y quien los trajo del cautiverio y quien les dio la bendición, la fuerza, los recursos, todo para reconstruir su hogar, Dios, lo habían dejado a un lado. Y tenían como excusas que no había tiempo, o todavía no era tiempo, pero sí tenían bastante tiempo para sembrar, sembraban mucho y no estaban recibiendo las bendiciones por el trabajo que estaban haciendo, ese trabajo con tanto esfuerzo, o no estaban plenos, o no estaban totalmente satisfechos, o no estaban realmente satisfechos. ¿Por qué? Porque no estaba Dios allí en ese hogar que habían reconstruido lujoso. Entonces, no podemos reconstruir nuestro hogar y decir, o reconstruir nuestras vidas, rehacer nuestras vidas o preparar nuestras vidas para el futuro, si Dios no está presente en los planes de reconstrucción, si sus consejos no están allí diciéndonos, guiándonos en lo que debemos hacer para tener un hogar verdaderamente firme. Como lo dijo Jesucristo, recuerdan que si cimentamos nuestra casa sobre la arena, van a venir las dificultades, lluvias, vientos, ríos, van a tropezar sobre
la casa van a caer sobre ella y se va a derrumbar porque no está basada en la roca sino en la arena. ¿Y por qué no está basada en la roca? Bueno, porque no oímos ni guardamos la palabra de Dios. A cambio, aquellos que oyen y guardan, porque no solamente oír y guardar la palabra de Dios, o sea, la guía de Dios, porque ¿quién conoce mejor qué debemos hacer para tener la vida que deseamos, para poder reconstruir nuestros hogares como debemos, para que no se caigan, para que no se derrumbe nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida? ¿Quién mejor que Dios? Nadie la conoce mejor. Nadie conoce mejor lo que debemos hacer. Entonces, si oímos y guardamos el consejo del Eterno, el creador de todas las cosas, por supuesto, nuestro hogar va a estar cimentado sobre la roca. Van a venir desafíos, porque así es la vida, se la vi. ¿Qué vamos a hacer? Van a venir desafíos, van a venir dificultades, van a descender lluvia, golpear ríos, soplar vientos sobre nuestro hogar, nuestra casa, sobre nuestra vida, pero no se va a derrumbar porque está cimentada sobre la roca. Entonces, por eso en el libro de Ageo las personas no eran plenas, no eran felices, no estaban totalmente bien porque su hogar no estaba cimentado en Dios, estaba cimentado en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo controlarlo todo, que al final hay demasiadas variables en el mundo como para pensar erróneamente que podemos controlar algo? No podemos controlar nada. Entonces, queremos controlar pensando que se puede controlar algo. Tratamos de controlar nuestra vida y hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, para descubrir forzosamente, habiendo perdido tiempo, habiéndonos causado dolor innecesario, para descubrir erróneamente que, bueno, que sin Dios no podemos hacer nada, separado de nada podemos hacer. Que nuestro hogar sigue en ruinas, que todo nuestro esfuerzo fue en vano. Como dice el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero yo creo que el mayor trauma o el mayor problema o la mayor desgracia que tenemos los seres humanos es no darnos cuenta de nuestros propios errores. No darnos cuenta que estamos en un abismo y seguimos viviendo, normalizando el abismo en el que vivimos, viviendo de una manera como si nada, solo ocupados y preocupados por lo temporal, techo, comida, trabajo, familia, carro, repite, como en una rueda de hámster dando vueltas en lo temporal, y estamos en ese abismo y nos sentimos muy a gustos, muy cómodos, muy normales en ese abismo, y lo peor es que nos estamos haciendo un profundo daño, y no un daño nada más temporal, sino eterno, y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no tomamos una pausa en el día, principalmente en la noche, que de pronto tengamos un poquito de tiempo para decir, ¿cómo estuvo mi hoy? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cómo estuvo mi fe? ¿Realmente estuve conectado con Dios? ¿Estuve con lo espiritual? ¿Cómo estuvieron mis pensamientos? ¿Cómo gestioné mis emociones? ¿Cómo me relacioné? O sea, realmente viví de una forma piadosa, realmente le di el valor a Dios en mi vida el día de hoy, realmente serví en su iglesia, hoy pude agendar, bueno, yo solo hablaremos más la semana que viene, pero le he dedicado tiempo a la casa de Dios hoy. Entonces le dediqué el tiempo que Él merecía, así como Él me dedicó tiempo a mí, yo se lo devolví dedicándole tiempo a Él, porque le pedí, me bendijo. O sea, son cosas que debemos pensar. En Corintios vemos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corintios, antes de tomar la cena, que se examinen. Para Dios es muy importante que nos examinemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo una división, problemas y peleas allí en Corintios y ni siquiera se daban cuenta. Ni siquiera iban y tomaban la Santa Cena como si nada. Entonces ese es un problema que nosotros lamentablemente tenemos como seres humanos, es no darnos cuenta lo hundido que podemos estar en el barro y normalizar el barro en el que estamos hundidos y vivir como que si nada estuviera pasando. Entonces, ¿cómo nos podemos arrepentir de pecados que ni siquiera nos estamos dando cuenta? Por eso el salmista David dice, líbrame de los pecados. Nadie parece ser consciente de su propio pecado, de sus propios errores. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Y esa es la invitación que Dios hace aquí en
en el libro de Ageo. No puedes corregir algo si no te das cuenta que tienes que corregirlo, y para ello es importante meditar, reflexionar, pensar bien. Epa, ¿qué estoy haciendo con mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo por su casa, por su iglesia, por su vida? ¿Estoy realmente viviendo en consonancia, en coherencia con esa realidad espiritual que hay en mí? Porque hay una realidad espiritual. En mí la niegue o le dé prioridad o no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tan espiritual soy? ¿Cómo estoy tan conectado con lo espiritual en mi vida si no me tomo un tiempo para reflexionar? Así que recuerda, 5 veces se repite esta palabra en 2 capítulos cortos del libro de Ageo. ¿Cómo no tomar una pausa para que en nuestra vida esté siempre el meditar? Dejar un poco el hacer y el tener y el estar desde afuera. Como siempre les digo, citándoles a Carl Jung, el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Tomemos una pausa para despertar y darnos cuenta qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que corregir en nuestra vida y para poder alcanzar esa espiritualidad, esa transformación, esa trascendencia que Dios quiere. Y recuerda eso que acabo de decir, Dios no solamente quiere tu trascendencia, sino tu transformación mientras que llegas a los cielos. Así que bueno, gracias por acompañarnos otra semana y te amo en Cristo.